Agradezco al doctor Rodrigo Roblero Hidalgo que nos acompañe esta mañana en Radio Ciudadana. Ya presenté pues su palmarés, su trayectoria. Está en constante preparación. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Muy Bien. Joven además. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuidar el agua desde su origen. Comencemos por ahí, entender una vez más, doctor, ¿dónde se origina el agua? Cuando la tenemos aquí en el vasito y le tomamos, pues como que perdemos de vista, ¿no? Porque la tenemos acá, o cuando le abrimos a la llave, ahí está. Perfecto. O cuando llueve, ahí está. Exacto. Pero, ¿dónde está el origen del agua, si se puede entender este concepto? Bien, se fundamenta en el ciclo del agua. Ajá. Es decir, podemos describirlo desde cualquier parte de los elementos que se consideran en el ciclo. Inicia con el proceso de precipitación, ¿no? Ayer tuvimos una excelente muy buena lluvia de sí. 35.1 milímetros. Sí. Esa cantidad de agua que precipita, una parte se evapora, ¿no? Otras, ¿dónde se evapora? Se evapora en los cuerpos de agua, ¿no? Los charcos, las presas, ¿no? Se transpira agua por las plantas, es decir, hay un proceso evapotranspirativo. También se considera dentro de ese elemento, de los elementos del ciclo hidrológico, lo que es el proceso de condensación, es decir, el agua que empieza a irse de nuevo hacia la parte alta, ¿no? a formar nubes. Otra parte se infiltra, es decir, de esa cantidad de precipitación que cae, una entra al suelo y llega a conformar lo que son el agua subterránea, ¿no? Llega a los acuíferos y una buena parte se escurre, ¿no? Entonces, todos esos elementos que mencionamos es lo que da origen a describir ese ciclo hidrológico. La importancia de la lluvia, ¿no? La importancia, y además es el motor para que todos los sectores que consumimos agua, pues tengamos agua finalmente, ¿no? Es decir, nosotros vemos en nuestras casas, abrimos la llave, ¿no? Y obtenemos agua, pero muchas veces no nos ponemos a reflexionar de dónde viene el agua, ¿no? ¿Cuál es el ciclo que lleva el agua? Y qué es agua que estamos consumiendo, pues cuál es su origen, qué edad tiene, ¿no? ¿Qué edad tiene? Sí. ¿Cuál es su calidad? ¿No? Sí. O sea, hay muchas preguntas que al momento de consumir ese vital líquido, tenemos que hacernos preguntas más allá, ¿no? De solamente abrir la llave y poder acceder al agua. Fíjese que a mí me hicieron una pregunta muy interesante y la verdad es que no tengo la respuesta, por eso, estando frente a un especialista, se la voy a trasladar, doctor. Alguien me hizo la pregunta, a ver, si este ciclo hidrológico tiene, pues desde que el planeta existe, ¿no? O al menos desde que hay condiciones de vida, las hay porque este ciclo comenzó a funcionar. Entonces, ¿por qué se insiste, si el ciclo está vigente y el motor sigue girando, digamos, a veces se medio descompone, a veces quiere arranca tarde y a veces arranca de un jalón y nos inundamos, haciendo la analogía del motor? ¿Por qué, si ese motor sigue funcionando, se insiste tanto en que estamos acabando con el agua o que no la vamos a acabar? Es importante decir que el agua en el planeta es la misma, o sea, no hay manera de que el agua salga de nuestro planeta, ¿no? Bien. Comencemos por ahí. Es la misma. Es la misma. Sin embargo, nuestra forma de gestionar el agua, ¿no? El cómo se ha presentado en un ciclo de equilibrio, hemos estado modificando ese ciclo de equilibrio. Es decir, llueve la misma cantidad de agua, sin embargo, el patrón, cómo llueve, es diferente, ¿no? Entonces, en poco tiempo llueve más cantidad de agua y eso hace que pues tengamos problemas de inundaciones, ¿no? O que bien tengamos esos intervalos de lluvia más separados que producen las sequías, ¿no? Entonces, como tal, lo que hemos modificado son esos patrones de los comportamientos naturales que se han tenido, ¿no?
Cuando dice hemos modificado, se refiere a los seres humanos. Sí, la intervención del humano hacia el ecosistema ha hecho que eso se modifique y que esos patrones que en algún momento eran naturales se han intervenido y se han modificado. Y esto, digamos, en los últimos años, cosas como el calentamiento global, que está ahí todavía la discusión de si es un proceso natural del planeta. Hay quienes sostienen pues, es un proceso natural del planeta, que se caliente, se sobrecaliente y se vuelve a enfriar, y se enfríe mucho y otra vez. Y hay quienes dicen, no, pero es que los seres humanos hoy lo hemos calentado un poquito más, porque quemamos pues gasolina, y quemamos combustibles fósiles, y esto le ha generado 1 o 2 grados más de temperatura, que es lo que ha complicado y trastocado el ambiente. ¿Qué es lo más cercano a lo que está pasando, doctor, realmente? De hecho, hay todo un grupo de expertos que se reúne cada 3 años y genera reportes relacionados a ese impacto que tiene nuestras actividades sobre el comportamiento natural de ese sistema hídrico, ¿no? Principalmente se ve en la temperatura, que es ese incremento que hay, y hay zonas que se van a ver afectadas, ¿no? hacia que sea un proceso no bueno para esas regiones, ¿no? Puede haber un incremento de temperatura, pero hay zonas en donde esos incrementos de temperatura les va a permitir pues ciertos cambios ecosistémicos que van a poder aprovechar, ¿no? Entonces, efectivamente se tiene que hacer un estudio particular, es decir, no podemos globalizarlo, sino hay que ese impacto que hay en el caso de la temperatura y la precipitación se tiene que hacer estudios particulares, regionales, ¿no? No podemos hablar así de manera global. En el caso de México, principalmente lo que es el norte, así en promedio se puede decir que las temperaturas van a incrementarse, la precipitación va a disminuir, o bien si se mantiene va a ser en intervalos cortos, grandes volúmenes de agua, que eso hace que tengamos zonas vulnerables a inundaciones, ¿no? O vulnerables a altas sequías. O sea, de lo que me está hablando ahorita, doctor, ya son de pronósticos. O sea, lo que va a pasar. Lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en el norte del país, hablando, digamos, del norte de, ¿qué será? ¿De Aguascalientes para arriba? Sí. ¿No? Sí. Para arriba, pensando hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, ¿no? Toda esa franja del país tenderá a hacerse más seca. Más seca. Más calurosa. Más calurosa. Que ya es muy calurosa. Y por zonas y regiones, cuando lloverá probablemente mucho, en un lugar, digamos, en un lugar muy específico, ¿podría ser la idea? Sí, es correcto, y además se plantea pues que estos intervalos de lluvia sean cada vez más largos, es decir, vamos a tener sequías más prolongadas, ¿no? Para una zona que de por sí es seca, que se dedican a cosas como la agricultura, la ganadería, sobre todo en la zona norte, pues esto es una muy mala noticia, ¿no? Sí, y entonces pues a lo que se lleva es a seguir consumiendo agua subterránea, ¿no? Que ese es el elemento que permite hacer que se prolifere ese tipo de actividades en el norte del país. Ya. Hacerse más dependiente hacia las extracciones de los acuíferos. Extraer el agua. De zonas en las que se concentra el agua y en la que, pues ahora lo entiendo más todavía. Me parece un concepto sencillo, ¿no? Pero no lo es. Es decir, ya cuando lo plantea así, el agua en el planeta es la misma, no hay más ni menos, sino es la misma que está dando vueltas, ¿no? Pues sí, como si éramos 3,000 millones hace 20 años, hoy somos 5,000 millones, empieza a tener sentido el por qué hay un problema con ello, ¿no? Sí, y se debe a que existe más presión sobre el recurso, es decir, las ciudades están creciendo, sí, ¿no? Hay una gran demanda industrial, ¿no? Hay una gran demanda agrícola y entonces además tenemos una disminución en la calidad del agua, que eso también hace que se incremente esa
esa demanda hacia el agua, y eso hace que existan conflictos, ¿no? Por todos esos actores que demandan agua, ¿no? Entonces, imagínense nada más el conflicto que plantea justamente el que no hay agua. En el norte está muy marcado, ¿no? Las mineras, por ejemplo, que extraen mucha agua para sus procesos y dejan secos a los pueblos abajo, ¿no? Y ahí está el conflicto. Y los dos, digamos, tienen derecho y razón. Es correcto. ¿No? Sí. Los dos tienen derecho y razón. Sí. Unos tienen los papeles, otros tienen la necesidad. Qué difícil, ¿eh? Sí, es un tema que pues va en incremento, ¿no? Y todos los que estamos relacionados al análisis de este tipo de sistemas hídricos, tenemos que tener esa visión de que una afectación en uno de los elementos, ¿no? Puede hacer que exista un resultado en cadena, ¿no? Que pueda provocar conflictos, ¿no? Entonces, y está pasando en el centro del país, tenemos una gran demanda hacia las grandes urbes que se están originando, y pues eso hace que busquemos alternativas de cómo llevar agua, ¿no? Para finalmente ese sector que está solicitando el recurso. Y no necesariamente es la solución. Y no es la solución. No es la solución. Entonces, pues sí, efectivamente. A ver, fíjense, es ingeniero en irrigación por la Autónoma de Chapingo, doctor en ciencias por el posgrado de hidrociencias del Colegio de Posgraduados, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, experiencia en estudios hidrogeológicos, gestión sustentable del agua y proyectos de infraestructura hidráulica. Desde el 2018 forma parte del IMTA. Actualmente coordina los sistemas, es la coordinación de sistemas hídricos, y profesor en el posgrado de ingeniería de la UNAM, Campus Morelos. ¿Qué le llevó a estudiar el agua, doctor? ¿Qué lo motivó? O sea, estando chavito, ¿qué dijo el agua? ¿Por qué el agua? ¿Por qué le interesó el agua? Primero porque es uno de los elementos que más complejidad tiene, yo podría decirlo así, y además más demanda, ¿no? Entonces, si tú revisas, dices, pues vas a poder resolver problemas, ¿no? Es un elemento que hacia la larga tiene conflicto, pues vas a poder resolver problemas, y además es una especialidad, o es una carrera que finalmente contribuyes, ¿no? Ves un efecto directo en apoyar a las comunidades, a las ciudades, ¿no? Finalmente a los que consumen ese recurso. Entonces se me hizo como noble dedicarme a estas actividades, ¿no? Visto desde el punto de vista siempre de sistemas, es decir, cada elemento está relacionado entre sí, tiene un objetivo común, y esto de sistemas hídricos pues es un componente que permite gestionar el agua, ¿no? desde sus diversas aristas, y pues eso me hizo especializarme a estos temas. Dice usted estudiar para entender y ayudar a las comunidades. Y le quiero preguntar así con mucha contundencia, ¿nos dejamos ayudar las comunidades? ¿Nos dejamos ayudar a los ciudadanos? Es decir, le ponemos, desde su óptica, claro, le ponemos suficientemente atención al tema, nos concientizamos, le estamos entendiendo al tema, o todavía no le estamos entendiendo. Considero que estamos en un proceso de transición. Yo veo a mi niño cómo está siendo influenciado en temas de conservación de suelo y agua, ¿no? Temas ambientales, que considero que se está generando una generación más consciente, ¿no? Considero que se ha estado permeando en esa generación, que probablemente tendremos que apostarle a esa generación también para poder impulsar esos cambios, ¿no? A nuestras generaciones nos toca aportar, ¿no? En lo que nos corresponde, y considero que actualmente la sociedad no está siendo consciente del origen del agua, ¿no? ¿Cuál es tu función como ciudadano para preservar el recurso? Desde que
no puede tener ni siquiera, no podrías siquiera pensar que tú vayas y tires basura a las barrancas, ¿no? Creo que eso no deberíamos... Ni siquiera tendría que ser una alternativa, ¿no? Sí, creo que esa forma de destruir el ambiente afecta en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra generación de basura y el no ser responsable creo que inicia desde casa, ¿no? Desde preocuparnos absolutamente a dónde descargo el drenaje, ¿no? De dónde me beneficio del agua que consumo, mis residuos, mi basura que sale, hacia dónde se va. Y pensemos, yo invito a que pensemos siempre desde un enfoque de sistemas, es decir, cualquier acción pequeña que yo haga va a sumar para poder conservar este recurso, ¿no? Entonces, las personas que tiran basura, bueno, pues pregúntense qué impacto voy a tener si yo tiro esta basura en una barranca, en un arroyo, ¿no? Si yo descargo mi agua residual en la calle. Porque con una lluvia como la de ayer, toda esa basura, ese papelito del chicle chiquito, que se junta con otros 10,000 papelitos, o esa envoltura de fritura, o ese vaso de unicel que dejé por ahí, aquí alguien se lo va a llevar, ¿no? Aquí lo dejo, ya me acabé el atole, ya me acabé, y ahí lo dejo, ¿no? Y viene una lluvia como la de ayer, llueve de manera importante, arrastra todo. Si mal nos va, porque digo mal nos va, se queda por ahí en alguna coladera, ¿no? De estas rejillas en las calles, y ahí se atora y ahí se hace la inundación. Pero si no se va al drenaje y no hay las ciudades. Cuernavaca no es una ciudad que se caracterice por tener un sistema o estos colectores que otras ciudades más avanzadas en otros países tienen, donde ahí se queda la basura y el agua sigue su curso y hasta la aprovechan, ¿no? Agua abajo la aprovechan, la tratan, y esa agua de lluvia ya la convirtieron en agua potable. Nosotros estamos muy lejos de eso en Cuernavaca, pero lejísimos, ¿no? Eso termina en el Apatlaco, y la gente en Zacatepec o en Tlaquiltenango o en Puente de Ixtla terminan inundados porque ahí se les termina colapsando todo, ¿no? Ese es un poco el escenario que hay cada temporada de lluvia. Sí, ¿no? Es parte de todo un cambio de conciencia que debe haber en los ciudadanos, ¿no? De hacerse responsable de todos los residuos que generamos, ¿no? Para empezar. Bueno, no estamos, esta generación por lo pronto, la de los adultos, digamos, no le estamos entendiendo del todo, pero sí estamos padeciendo y dejando un legado, doctor, finalmente, a las próximas generaciones, a las que quizá tengan más conciencia. ¿Y qué legado les estamos dejando? Estamos dejándole conflictos, finalmente, estamos dejándole deterioro a las generaciones que vienen, y eso hace que las personas, o en este caso las nuevas generaciones, pues se vean restringidas en el acceso al agua, ¿no? ¿Qué calidad del agua le vamos a dejar? ¿Con qué cantidad? ¿No? Entonces considero que se tiene que hacer acciones muy particulares, ¿no? Cada ciudadano tendrá que hacerse responsable de esos actos que podrán permitir tener un equilibrio futuro, ¿no? en el tema del agua. Comenzando por ahí. O sea, finalmente ir tomando conciencia cada quien. Cada vez que se habla de tomar conciencia y las medidas y las sugerencias pareciera como las mismas de siempre, y como si ese granito de arena fuera insuficiente en el mar del problema que hay. Pero quisiera, después de la pausa a la que tengo que ir, doctor, poder abundar en las recomendaciones en lo personal, hoy qué podemos hacer, ¿no? En lo personal. No me voy a la pausa sin leer estos mensajes, porque luego se nos van acumulando y los vamos desahogando. Linda Ochoa, gracias, nos saluda en Facebook. Cuidemos nuestra vida más en esta época porque hay más riesgos. Michelle Cruz,
Muy interesante lo expuesto por el doctor. Se necesita entender y atender los problemas de una forma integral. Su llamado a la acción es muy valioso y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en la búsqueda de soluciones duraderas. Gracias por sus comentarios. Cuidar el agua desde su origen es el tema que hoy abordamos en esta mañana, en la que, pues fíjense, estamos ahora pues gozando de la sensación de una lluvia importante. Ya nos decía el doctor Rodrigo Roblero, 35 milímetros. Se mide, ¿no? Uno podría medir incluso cuánta precipitación cayó, más o menos en casa podría hacerse, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pones un contenedor, ¿no?, de un área conocida y sabes la lámina que cae, ¿no? Bien. Entonces, le ponemos ahí la medimos y sabemos una regla y ya sabemos los milímetros. ¿Cuántos milímetros? Es decir, si anoche y esta madrugada llovieron 35 milímetros, quiere decir que se concentraron 3.5 centímetros de agua, ¿sí? Es correcto. 3.5 centímetros de agua. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso es suficiente? Una lluvia después de 20 milímetros ya es una lluvia buena, ¿no? Es decir, ya nos puede aportar un volumen de escurrimiento importante. Bien. Y además nos cambia todo el patrón, ¿no? La temperatura, la humedad, ¿no? Entonces hemos tenido pues un ambiente un poco más fresco, ¿no? A partir de las lluvias consecutivas que han habido. Se limpia el ambiente, decimos, ¿no? Por lo menos se ve todo muy lavado, muy bonito. ¿Por qué hay una idea, le pregunto, doctor? Yo le he escuchado, la famosa lluvia ácida, es decir, que las primeras lluvias, el componente de lo que cae en las primeras lluvias no es precisamente el mejor o la mejor lluvia como para captarla, sino que hay que esperar la segunda, la tercera lluvia. ¿Esto es real? Es real. ¿Sí? Se ha demostrado en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Sí, se ha tenido. Eso se debe. Bueno, una de las características para que se origine la precipitación, ¿no?, que hay que decirlo, se requiere de la presencia de partículas, una partícula, ¿no?, polvo, ¿no? Entonces, cuando se genera la nube, las nubes se generan en el centro de esa gota que se genera, debe de haber un elemento que es en este caso una partícula. O sea, físicamente se requiere de esa partícula. ¿Para qué? Para que lo que hace la partícula dentro de la nube es girar o en este caso moverse, ¿no?, en todas las direcciones. Sin embargo, cuando alcanza un tamaño tal que ya no se puede contener por sí misma, por el peso mismo de esa partícula, es cuando se origina la precipitación. Se precipita, por eso decimos precipitación, se cae, ¿no? Se cae. Entonces, llega a un volumen tal que por la gravedad ya no puede contenerse dentro de la nube y se tiene que caer, ¿no? Eso es lo que origina a la lluvia, ¿no?, en este caso, o bien también puede ser al granizo, ¿no? También se origina ese es el origen de una gota de lluvia, ¿no? Entonces, en su origen tiene que ver con una partícula, una partícula que finalmente esa partícula, su origen, si está expuesta esa partícula como producto de la contaminación, ¿no?, por las descargas de la parte industrial, o en este caso por la actividad de vehículos, ¿no? O sea, toda esa contaminación que llega. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Eso produce que esa lluvia, las primeras lluvias que se originen, pues no sean lluvias de buena calidad, ¿no? Por las altas concentraciones que tiene nuestro ambiente, y eso puede dar origen a las famosas lluvias ácidas, ¿no? Digamos, lo arrastra, lo que hay suspendido en el aire se lo trae la precipitación. Lo trae la precipitación. Y es lo que cae, ¿no? ¿Y qué sensación tenemos después de las primeras lluvias? Pues una limpieza. Podemos ver que sí, claro, a lo largo, ¿no?, podemos ver los cerros que contienen, en este caso, a un valle o a las cuencas. Sí. Y pues hay un producto, ¿no?, que nos permite gozar después de una lluvia. El espectáculo es de verdad impresionante. Hoy que venía para acá, para el instituto, yo vengo de la parte sur de Xochitepec hacia acá,
bueno, se alcanzaba a ver todo, dice uno, ¿no? Todo se alcanzaba a ver perfectamente la Sierra de Montenegro, ¿no? Que está la parte de Jiutepec, de Emiliano Zapata, que conecta hasta Yautepec, perfectamente, es casi los árboles pues se alcanzan a ver. Y más a lo lejos esta zona de Aguatenco, ¿no? Que limita con hacia Malinalco, hacia esa zona, no hacia Malinalco, hacia Mexicapa, hacia esa zona de Ocuilan, hacia el Estado de México. Bueno, se alcanzaba como si realmente lo hubieran lavado. Digo, se lavó finalmente, eso fue lo que pasó, ¿no? Se lavó. Claro. Es un regalo de verdad de la naturaleza, la lluvia, pero todo lo que tiene que suceder, ¿no? La partícula moviéndose, la temperatura, que haya contaminantes, que no los haya, para que finalmente llegue la precipitación, tengamos el beneficio de la lluvia, se encienda el motor que tanto estamos esperando que se encienda, casi que lo esperamos para que baje la temperatura, lo relacionamos con eso, ¿no? Sí, hay relación en las variables, ¿no? Tiene que haber alta humedad, ¿no? Si pensamos, o sea, ¿qué es lo que se siente cuando va a iniciar el proceso de lluvia? Son bochornitos. Bochorno, ¿no? Sí. Ahí viene la lluvia. Están relacionadas esas variables, ¿no? Después de la lluvia hay una baja de temperatura, ¿no? Que es lo que también podemos sentir. Bien. Morelos está ubicado en una parte estratégica, ¿no? Existe una relación directa entre toda la sierra que está en la parte norte del estado, que pues eso hace que Morelos tenga cierta capacidad para tener disponibilidad de agua, ¿no? Entonces tenemos hacia la parte baja manantiales, ¿no? Que se ven recargados por la precipitación que se infiltra en la parte alta, ¿no? Todo lo que se conoce como el bosque de agua, que es en colindancia con el Estado de México, la Ciudad de México. Y esa configuración hace que al momento de que las masas de aire, ¿no? O que finalmente son nubes que van subiendo, ¿no? Hacia la parte alta, esas nubes producen lluvia en la parte alta, que está combinado también con la presencia de bosque, es decir, esos elementos, bosque, neblina, ¿no? Temperatura, hacen que tengamos precipitaciones importantes, esas se infiltran en ese sistema hidrogeológico, en este caso, que conforman líneas que permiten recargar nuestros acuíferos, ¿no? Hacia la parte baja. Entonces, Morelos tiene esa cualidad fisiográfica que le da un elemento importante, es decir, tenemos buena disponibilidad de agua en Morelos. Entonces, una vez que sabemos que tenemos ese elemento disponible, ahora tenemos que gestionarlo adecuadamente, ¿no? Es decir, se tienen que hacer buenos sistemas de distribución, obras que permitan su conservación, mejorar canales, tuberías, ¿no? Sistemas de riego que permitan hacer pues que esa agua que se tiene pues alcance, ¿no? Es lo que se tiene que tener una visión global, una visión de sistema para que esa gestión sea integral finalmente. Le quiero hacer una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos y algunos a lo mejor ni le hemos puesto atención. Cuando uno está, por ejemplo, en la Ciudad de México, a 70 kilómetros de aquí, el clima es otro, ¿no? Por la altura, por las condiciones. Pero ahí, por ejemplo, cuando hay lluvia, pues llueve a cualquier hora del día. En la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora hay lluvia. Y a veces son días completos de lluvia. Eso en Morelos, a 70 kilómetros y algunos metros sobre el nivel del mar abajo, es distinto. Aquí hay más periodos de sol y solemos decir, quienes vivimos en Morelos, que aquí llueve en la tarde o en la noche. De hecho, decimos aquí llueve en la noche y en el día son días calurosos, o sea, sale el sol a plenitud. Ahora es el caso, está saliendo el sol con toda intensidad. Pero en la tarde, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, comienza a cambiar el clima. ¿Por qué pasa eso en Morelos?
doctor? ¿Es una cosa específica? Tiene que ver con la fisiografía, finalmente. Como podemos ver, si hiciéramos un mapa de Morelos, podemos ver que las partes más secas es como la zona sur, ¿no? Bien, Valle de Vázquez, por allá, Sierra de Huautla. Sí, y a medida que vamos subiendo, tenemos un cambio de la vegetación, es decir, la vegetación es diferente, tenemos más cobertura también de vegetación, se modifica la temperatura y se genera principalmente más precipitación en esa zona, ¿no? Entonces, hay una relación, eso se le llama el fenómeno de sotavento, que le llaman, ¿no? En los que estudian los sistemas hidrometeorológicos se tienen que profundizar en esos conceptos, ¿no? Y esa particularidad para esos fenómenos vamos a tener pues una ventaja, ¿no? En donde y eso también produce de que por ese mismo fenómeno puedan haber zonas que no tengan tanta o no puedan ser bendecidos con el tema de la precipitación, ¿no? Entonces también eso puede pasar, que no tengan tanta precipitación, y eso hace que la disponibilidad de recursos pues sea baja, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos afortunados en el caso de Morelos, que tenemos esa cualidad. Sin embargo, tenemos que gestionarla adecuadamente. Sí, lo vemos un poco más hacia el sur cuando uno va, por ejemplo, yo a Iguala, ¿no? Esa parte es distinta la situación y no estamos tan lejos finalmente, ¿no? Del valle, o si uno va, por ejemplo, a la zona oriente extremo, digamos, a Xochiapan, Tepalcingo, todas esas zonas, no hay la misma disposición de agua que en el centro, o la misma condición de lluvia que en el centro. Es distinto, se mueve distinto finalmente, ¿no? Entonces, pues, quienes vivimos en el valle, quienes vivimos en la parte baja, que gozamos de esos manantiales, ¿no? Mi pueblo, por ejemplo, Chiconcuac, pues que eso quiere decir, son siete manantiales de agua, ya no están los 7, pero pues ahí está San Ramón, que era un manantial de agua natural, está Palo Bolero, que era un manantial de agua natural, está abajo Las Huertas, que es otro manantial de agua, y así podemos las fuentes, ¿no? A esos manantiales que se recargan aquí arriba. Exacto. En ese bosque que se está deteriorando cada vez más por la tala inmoderada. Qué preocupación. Sí, y además el tema de los incendios, ¿no? Los incendios. Sufrimos un periodo de incendios fuertes, sí. este periodo. Sí. Que todas esas acciones que tenemos en la parte alta pues repercuten en la zona baja. Debiéramos estar bien involucrados. A mí sí debo decir, cuando veo en época de calor, en esta que acabamos de pasar muy fuerte, esas columnas de humo, sí pienso por supuesto en toda la vegetación que se quema, en todos los animales, toda la fauna que se ve afectada, pero pienso en esa zona que se ha quedado descampada, ¿no? Que no capta igual el agua, y qué veneros se dejaron de alimentar o se van a dejar de alimentar en esta época, ¿no? Porque pasa, realmente. Bueno, qué asunto importante. Por eso es importante, amigas y amigos, que nos escuchan en todo el estado, en el oriente, en la zona sur, en la zona surponiente, aquí en la zona metropolitana, entender el origen del agua. ¿Por qué? Miren, entender por qué es importante tomar conciencia dónde vivimos. Vivimos en un lugar privilegiado, por muchas razones. Por algo y por alguna razón, este estado y Cuernavaca como la insignia, digamos, ¿no? Como la ciudad, a nivel internacional es más fácil decir, ¿de dónde vienes? De México. Ah, México. ¿Y de dónde? ¿De qué lugar? De Morelos. De Cuernavaca. Ah, Cuernavaca, claro, porque la ciudad tiene este reconocimiento mundial de ser una ciudad con un clima privilegiado, con un aire privilegiado, o sea, con una calidad de agua privilegiada. Así, privilegiado. Y entonces necesitamos, y esto lo digo yo como morelense, recuperar ese orgullo y esa identificación de decir dónde estamos viviendo, ¿no? Dónde es que vivimos, para ponerle todo lo que tengamos que ponerle en la mesa en nuestras acciones diarias para cuidarlo, y lo que se ha deteriorado, poderlo mejorar. Cerramos tema por hoy en la Radio Ciudadana de esto que nos deja algunos conceptos. Me quedo con algunos conceptos que
no tenía claros, doctor, y que le agradezco esta conversación, me deja por lo menos a mí, no sé, al auditorio, cada quien va tomando de la conversación pues lo que le va llamando la atención. Me quedo con ese primer concepto, el agua es la misma en el planeta, está dando vueltas. La importancia del motor del ciclo hidrológico, las lluvias, de ahí la preocupación y la señal, cuando las lluvias cambian su ciclo, se interrumpen, cuando se precipitan de una manera tan violenta, a veces en un lugar específico y en otros se ausenta por completo. Y la pregunta, ¿qué hacer para, en lo personal, ir abonando al tema, doctor? Ya. Primero, tener una visión integral, es decir, verse como un individuo inmerso en todos los elementos, ¿no? Del ciclo hidrológico, es decir, sentirse una gota de agua, ¿no? Para poder ver pues todos los elementos que están inmersos, ¿no? Y qué trayectoria es la que sigue finalmente esa gota, ¿no? Entonces, esa es la invitación, así de manera... Pongámonos en la piel de la gota de agua. La piel de la gota de agua, ¿no? Ese es el llamado. Y bueno, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ofrece este tipo de servicios para poder abonar, ¿no? en la profundización de estos temas y en poder apoyar en la gestión del recurso hídrico para todos los ambientes, ¿no? Finalmente que hay. Y pues con toda esta diversidad que tiene Morelos, el IMTA es una institución que está aquí en casa, ¿no? Aquí en casa. Sí. Que pueden consultar, ¿no? Para problemáticas que tengan identificadas en sus regiones. Muy bien, pues muy oportuno el llamado de que se puede uno acercar, ¿no? Se puede uno acercar al IMTA, a tocar la puerta, con todo este bagaje de investigación y toda la información que ustedes tienen. Recibo en la línea telefónica al ingeniero Marco Antonio Yauper Vicenci, nos está llamando desde Yautepec, escucha el tema y quiere dar su opinión. Le aprecio la comunicación, ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenos días, lo escuchamos atentos. Muy buenos días, así muy ejecutivo, les felicito por el programa de hoy. Ha estado muy puntual para transmitir información y generar conciencia en cada uno de nosotros. Y es que también ahí el tema del manejo de recursos hídricos es algo sumamente complejo, porque uno piensa así el tema de valles, ríos y todo eso, pero el agua sale a las costas también. También, sí. Y hay impactos fuertes que se desplazan según las corrientes que hayan marinas, donde pueden llevar el desecho que sale de un río y lo puede llevar a cientos de kilómetros, mucho más lejos. Entonces la historia es qué tanta conciencia real tenemos de que el ciclo del agua no es solo en zona terrestre, sino también marina. Claro. Entonces la historia de hacer un manejo integral del recurso hídrico o es el manejo integral de una cuenca hidrográfica, que es muy complejo ya que involucra sectores políticos, financieros, económicos, sociales, ambientales, naturales, donde lo que hagas arriba va a impactar a lo que está en la costa y más allá de eso. Sí, claro. Y finalmente nos va a terminar golpeando de alguna manera a todos. Y fíjese lo que dice ingeniero, ¿no? Es un asunto, utilizó usted ahora en su intervención en varios momentos el término, es un asunto complejo, porque lo es. Y en asuntos complejos requeriría que tuviera toda nuestra atención, recursos, tiempo, análisis, acciones muy concretas de todos los que estamos involucrados, ciudadanos, empresarios, gobiernos, en todos los niveles, para estar tomando acciones ya en algo tan complejo, porque lo complejo tarda en resolverse, ¿no? Sí, no, y muy rápido también, bueno, ahí tengo un escrito que ya les había compartido algunos, recurso hídrico, fuente de vida, materia prima y amenaza. Nada más, así. Y por ejemplo, les hago la pregunta, ¿cuánta agua se utilizó para que tú estés vistiendo la camisa que tienes ahora?
el teléfono, ingeniero, ¿Sí? el internet, el costo de agua para el internet va a tener que ser un tema que le vamos a pedir a Linda que nos ayude. ¿No? Y también la otra también, ¿cuánta agua se utilizó para que te tomes un café americano en alguna restaurante? Sí. Entonces, todo eso, por decirlo así, es un equivalente de la huella del agua. Interesantes planteamientos, ingeniero. Le aprecio mucho, sabe que nos escuche, porque entiendo que nos ha dejado ya algunos mensajes, que estamos muy atentos y en seguimiento para poder hacer contacto con usted con el tema de urbanidad. Es que, como te comento, es muy complejo. A mí me tocó andar trabajando en ayuntamiento, en temas de electricidad, embalses, generación eléctrica, manejo de cuencas. Sí, es muy complejo, efectivamente, y por eso estamos en la Radio Ciudadana hablando de estos temas. Complejos, sí, pero importante hablarnos y concientizarnos. Le aprecio mucho la comunicación, ingeniero. Con mucho gusto, estoy a su disposición en el momento en que pueda colaborar de cualquier manera, ya sin experiencia, ¿verdad? Ya lo ha hecho por lo pronto el día de hoy con su aportación. Le aprecio mucho, que tenga buen día. Igualmente, que la pasen muy bien y disfruten su almuercito. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Marco Antonio Yaupernat Vicenci, nos llama desde Otepec. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿sí a dónde llega el agua? Pues al mar, ¿no? Al mar. Y allá estamos con lo que está pasando en el mar y nos preguntamos, ¿y por qué los ciclones? ¿Y por qué los huracanes? ¿Y por qué? Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Rodrigo Roblero Hidalgo. Muchas gracias. Vamos a estarles dando lata en el IMTA. Vamos a estar tocando la puerta, muy interesados en pues conocer, saber la importancia del saber. De hoy decir, aprendimos uno, dos conceptos, dos elementos que algo pueden cambiar, ¿no? La forma en la que nos comportamos con el medio ambiente, en particular con el agua. Claro. Y bueno, yo nada más para cerrar, el conocimiento permite hacer una buena toma de decisiones. Entonces, por eso, para tomar decisiones se requiere de conocer, ¿no? Medir, conocer los elementos que se están trabajando y con ello buscar pues una solución integral. Esa es la invitación. La importancia de saber y conocer. Le aprecio mucho, doctor Rodrigo Roblero Hidalgo, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, su colaboración esta mañana y su charla. Muchas gracias. Gracias. Al contrario.